Amigos y amigas, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en este día martes, día de conversaciones, de videoconferencias, de aprender y de crecer juntos. Hoy día con una nueva interesante experiencia que estamos desarrollando, ¿no es cierto?, con el programa de la innovación en manufactura avanzada, IMA+, ¿no es cierto?, dependiente de la Universidad de Chile. Una charla interesante para justamente cuidar a nuestros colaboradores, a nuestras personas, evitándoles, ¿no es cierto?, o anticipando a su fatiga laboral, que es un tema delicado más aún en estos tiempos. Vemos hoy día el desarrollo de metodología de integración para el pronóstico de la fatiga laboral. Ya presentaremos a nuestros invitados, que por supuesto ya están conectados. Por supuesto, y como siempre, ¿no es cierto?, nos toca advertirle que los micrófonos, para no tener ruidos ambientes, estarán silenciados. Obviamente, como siempre, también tenemos en el chat de la plataforma para que ustedes puedan inscribir preguntas, aportes o dudas que puedan tener, para que podamos después con nuestros invitados de hoy contestarlas al final, para que sea entonces toda la audiencia quien reciba la respuesta de todas estas preguntas. Por supuesto, siempre muy agradecido por el aporte que nos siguen dando todos nuestros socios y amigos relacionados con ACIMED al usar los servicios de todas nuestras unidades, de todas nuestras áreas, de todas nuestras corporaciones que están dando apoyo al difícil accionar de nuestras empresas hoy, a través de capacitaciones, a través de asesoría, a través de la educación, en lo que es la corporación educacional, a través de las competencias laborales que hacemos a través de nuestro centro de evaluación, que están dispuestos siempre para todos ustedes en permanencia durante todo, incluso la cuarentena. Junto con agradecer entonces, recordarles y solicitar una vez más, nosotros se nos acaba ya el plazo para recibir el aporte de ustedes a la encuesta de remuneraciones y beneficios 2021, recordando que este ha sido un documento solicitado por casi el 72% de los socios, ¿ya? Quieren saber qué está pasando con remuneraciones y beneficios, y para eso necesitamos saber qué tienen hoy ustedes, qué están ofreciendo, para eso tabularlo y conocer y tener esta herramienta que nos puede servir para orientarnos a lo que está pasando hoy por hoy en nuestras empresas asociadas. Para este efecto, espero ya hayan recibido, y si no lo han hecho, por favor solicitarlo a don Ignacio Canales, es el jefe del departamento de estudio, al correo que ahí aparece, ignacio.canales@acimet.cl. Siempre avisamos el programa que viene, el próximo 27 del 7, el próximo martes, tenemos la visita nuevamente de Daniela Campo, como ustedes saben, una gran psicóloga y encargada de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Hay hartas preguntas para ella, hemos recibido muchas consultas, motivo por el cual diseñamos esta charla con las claves para hacer frente al teletrabajo y la pandemia. Conozcamos también un termómetro de la salud mental, este martes 27 de julio a las 9:30, ¿ya? Finalmente, como último aviso, el gran evento ACIMED de este año, invitamos a todos, invitamos también a los amigos de IMA que están con nosotros hoy día a participar en el Foro Anual de la Industria de ACIMED, un programa muy interesante en el tema de innovación y mercado, que tendremos un par de presentaciones que ya empezamos la próxima semana a difundir, con la participación de las candidaturas presidenciales que ya se están empezando a definir, según conocimos el fin de semana pasado. Así que, por favor, en su agenda, anote ahí, 31 de agosto, desde las 9 de la mañana, transmitida en directo a todo Chile y al mundo, a través de MOL TV, en directo desde el Estudio 3 de Televisión Nacional de Chile. Bien, y como siempre, imposible partir, si no es haciendo el debido saludo a nuestros queridos auspiciadores, me refiero, por supuesto, a los héroes, para vivir con ganas siempre, ¿no es cierto? La Asociación Chilena de Seguridad, porque estamos seguros que nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, acero sostenible. Realmente es el mayor productor de acero reciclado en Chile. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC de ACIMED. Esto es capacitar para crecer. No es cualquier capacitación, estamos capacitando para crecer. Credicor Capital, aliados, potenciando tus decisiones.
Indura del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSA Industrial, cuidamos del acero. ACIMET Asesorías, apoyando tu gestión, un importante apoyo que estamos haciendo en varias empresas, asesorando en mejoras en Lean Manufacturing y en otras. Leitag Chile, agregando valor a su empresa. OTIC ACIMET, un apoyo siempre al área de personas. South Metals, especialista en materia prima para la metalurgia, y como siempre presente CAP Acero, porque siempre está con Chile. Hoy tenemos también la compañía del IMA, ¿cierto? Con quien tenemos también una alianza de trabajo para el desarrollo y el crecimiento de las empresas, ¿ya? Programa de innovación en manufactura avanzada, el IMA+, ¿no es cierto? Está apoyando y les damos desde ya esa invitación, y más que invitación, yo diría un desafío a poner, ¿no es cierto?, en duda que también lo estamos haciendo y qué podrían hacer nuestros amigos en el desarrollo de esta manufactura avanzada que estamos requiriendo. Hoy día no es cambiar por cambiar, sino que hoy día cambiar y mejorar es casi un tema de subsistencia de las empresas. Ahí tenemos el apoyo entonces del equipo que dirige justamente quien va a empezar a presentar la sesión de hoy. Me refiero a David Villaseca, que es el gerente del programa de innovación en manufactura avanzada, tiene un gran currículum, ingeniero civil industrial con experiencia en gestión de la innovación tecnológica en I+D, especializado en gestión de proyectos tecnológicos en áreas industriales, un buen apoyo para nosotros, por lo tanto, ha impulsado e implementado el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, como también de estudio de mercado orientado a detectar oportunidades para nuevos productos y aplicaciones. Con experiencia como consultor en marketing industrial, evaluación de proyectos tecnológicos, vinculación universidad-empresa, que es justamente lo que estamos difundiendo en este minuto, desarrollo de productos e innovación tecnológica. Amigos, quiero dejar con ustedes a otro amigo de ACIMET, don David Villaseca. Hola David, muy buenos días. Aquí tiene el micrófono. Convénzanos de que sí hay que emprender en cambios y mejoras. Hola Marcelo, muchas gracias. Gracias por permitirnos mostrar lo que estamos haciendo en esta colaboración que tenemos con ACIMET. Convencimiento de que hay que hacer mejoras es una evangelización permanente que nosotros estamos haciendo. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre podemos ser más competitivos las empresas, tener más tecnología, innovar. Son cosas que están en el aire, que las empresas usan habitualmente para mejorar su capacidad de competir, de ofrecer mejores empleos y de generar recursos, utilidades, que es uno de los principales objetivos de la empresa. Bueno, hoy día les vamos a presentar este proyecto de metodología de identificación de pronóstico, identificación y pronóstico de fatiga en personas, que es una cosa muy importante, el proteger a las personas, cuidar a las personas, para que todo funcione como tiene que funcionar en la empresa. Primero les quiero hablar brevemente de nuestro programa. Si pueden mostrar la siguiente diapositiva, por favor. Eso. Bueno, nuestro programa es un consorcio de universidades y empresas y ACIMET. Es liderada por la Universidad de Chile, participa la USACH, Universidad de Santiago, la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, la empresa Seguiel Robotics y ACIMET. Estas 5 entidades conforman el consorcio que se llama Programa de Innovación en Manufactura Avanzada. Pero asociado a este consorcio hay un conjunto de empresas que está participando en cada uno de nuestros proyectos. Ahí están las empresas asociadas: GHH, MCM, Alaya, Tecnet, Hunter Douglas, Sandiman, entre varias otras. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Nuestra misión es generar de manera continua soluciones digitales, personalizadas, asequibles e interoperables de manufactura avanzada para resolver problemas específicos que tenga la industria chilena. Esto quiere decir que nosotros estamos poniendo a disposición de las empresas las capacidades que tienen estas universidades junto con ACIMET para aumentar la competitividad, resolver problemas en el marco de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que tiene que ver con toda esta revolución de digitalización, de tomar los datos, usar los datos,
utilizar la capacidad de computación, ¿sí? Nosotros tenemos 3 áreas de desarrollo. Uno es automatización y robótica, que tenemos proyectos de desarrollo de sistemas que automatizan las maquinarias, las hacen autónomas, de control autónomo, o permiten la teleoperación. Mucho de esto también tiene que ver con la protección de las personas, de sacar a las personas de su ambiente, del ambiente riesgoso y llevarlo a un ambiente más seguro. Hay un área de desarrollo que se llama Digital Twins o gemelos digitales, que la presentamos hace un par de semanas, que tiene que ver cómo nosotros observamos de mejor manera qué es lo que está pasando en la planta, en tiempo real. Saber si hay un problema, se genera la alarma sola, sin tener que pasar necesariamente por los operadores, por los supervisores, sino que la administración sabe inmediatamente qué es lo que está pasando en cada momento en la planta, que eso muchas veces es necesario. Y hay una tercera área que tiene que ver con fiabilidad avanzada, que tiene que ver con predecir, básicamente, o identificar muy rápidamente cuáles son los problemas que están teniendo las máquinas, y en particular el problema el proyecto que vamos a ver ahora, las personas, que tiene que ver cómo detectamos cuando una persona está fatigada, cuando hay que tomar alguna acción para que esa fatiga no se vaya a convertir en un riesgo de accidente laboral, ¿sí? Entonces, ahí están los datos de contacto, los vamos a mostrar. Nosotros tenemos, como yo le dije, estas 3 áreas de desarrollo, pero lo que nosotros queremos es resolver sus problemas. Si ustedes tienen un problema que está fuera de este ámbito de desarrollo, nosotros vamos a poner a disposición nuestras capacidades para resolver ese problema. Ya lo hemos hecho antes, y estamos en disposición de ir a su empresa, visitarlo, ver cuáles son las prioridades que ustedes tienen para avanzar en la competitividad de integrar tecnología a sus procesos, y nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por ayudarlo. Esto es nuestro dato de contacto. Siéntanse libres de llamarme a mi teléfono celular o mandarme un correo o un mensaje de WhatsApp. Nosotros estaremos súper disponibles para atender a sus requerimientos. Entonces, ahora, como lo anunció Marcelo, vamos a presentar este proyecto, que es el desarrollo de un sistema o metodología de integración para el pronóstico de fatiga laboral, que lo va a presentar el profesor Ángel Jiménez. Ángel Jiménez es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI. Es doctor de Ciencias de la Computación en KAIST, que es Korea Advanced Institute of Science and Technology. Una de sus líneas de investigación es la ergonomía cognitiva mediante modelos avanzados de Machine y Deep Learning de cargas cognitivas y estados emocionales de personas. Es experto en computación ubicua, y su trabajo abarca investigaciones en informática médica, Internet de las cosas y gestión de procesos de negocios. Entonces le damos las gracias a Ángel por darnos este tiempo, presentarnos lo que él está haciendo, y le doy la palabra para que presente su proyecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, David. Primero que todo, ¿se escucha bien? Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la presentación de David. Es un placer para mí estar hoy día presentando frente a nuestros socios, ACIMET, nuestros socios en el programa IMA, Innovación en Manufactura Avanzada, que, bueno, todos sabemos que a través de su centro de extensionismo, por ejemplo, y sus asesorías, también está involucrada en investigación y desarrollo, y ha tenido la gentileza, yo lo diría, de creer en esta alianza que es tan necesaria en nuestro país entre la universidad y la empresa. Ese es el objetivo de este trabajo que hacemos en IMA, llevar muchas veces lo que está encerrado en nuestros laboratorios hacia las empresas, entendiendo que nuestro verdadero laboratorio son las organizaciones, ¿okay? Sean públicas o sean privadas en general. Entonces, vamos a partir presentándonos, ¿no? ¿Cuál es el equipo de este proyecto de monitoreo de fatiga laboral en base a biosensores? Bueno, el equipo está compuesto por 2 ingenieros, y ¿quién habla? Francisco Díaz es ingeniero civil industrial y magíster en gestión de operaciones de nuestra universidad. Cristian Retamal es ingeniero civil eléctrico de la universidad, ambos con background en ciencia de datos y inteligencia computacional. Y Cristian además, por supuesto, con conocimientos en electrónica y integración
y configuración de hardware. Y quien habla, Ángel Jiménez, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial. Bueno, vamos a ir al grano. ¿Cuál es el problema general? O sea, desde un punto de vista muy general, ¿cuál es el problema que estamos abordando? La fatiga laboral, nosotros sabemos que está presente en muchas industrias. Ahora, pensar en una solución para este problema, por lo tanto, requiere un enfoque metodológico. Entonces, lo que nosotros desarrollamos como la solución propuesta es un enfoque metodológico que permita generar soluciones, pero que sean personalizadas. Entonces, tenemos acá este juego entre lo general y lo personal, ¿ok? Porque si hablamos de fatiga laboral, y sobre todo con el enfoque que nosotros hablamos, que es un enfoque basado en biosensores, evidentemente que tenemos que tomar en cuenta las características individuales de cada sujeto al cual le vamos a desarrollar un modelo. Entonces, eso es como el gran enfoque de la solución para este problema. Bueno, siendo más específico en la identificación del problema, la fatiga, para que nos entendamos de qué estamos hablando, se define como cualquier pérdida de eficiencia en la ejecución de una tarea, o también como la aversión a cualquier tipo de esfuerzo. Entonces, tiene como dos dimensiones. Por un lado, la fatiga puede estar relacionada con la fatiga mental, en donde podríamos tener esa aversión, o bien a fatiga física. Sabemos que además la fatiga es un factor muy prevalente en los accidentes laborales. Hay estudios diversos que dicen que está en cerca del 40% de los accidentes laborales que ocurren, en un 23% de los incidentes que son graves o muy graves. Y evidentemente nosotros sabemos que eso tiene efectos en la productividad. Y por supuesto involucra un porcentaje de pérdida de efectividad operacional, y eso se ve reflejado finalmente en la última línea, ¿no es cierto?, de nuestro balance. Ahora, acá tenemos algunas estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, en donde nos muestran cuál es la tasa de accidentes en el trabajo en las industrias manufactureras, que es el foco de la presentación de hoy, y el porcentaje de fallecidos. Vemos que no es muy diferente a las otras industrias, ¿okay? Pero sí levemente superior. Esa diferencia no debe ser significativa, sí, por supuesto. Bueno, como les adelanté, ¿cuál es el enfoque? Bueno, nosotros planteamos una solución que incluya varios elementos. En primer lugar, dispositivos de captura de datos en terreno, analítica avanzada para poder analizar estos datos en tiempo real, con aprendizaje de máquinas y deep learning, y un retorno hacia los supervisores, gerentes de recursos humanos, encargados, el rol organizacional que esté definido en el proceso de negocio de gestión del riesgo de la organización, para que obtenga estos resultados de cómo se está comportando su fuerza de trabajo en términos de la fatiga en tiempo real. ¿Okay? Entonces, para eso, lo que nosotros desarrollamos para este enfoque es dispositivos de captura de señales que denominamos señales psicofisiológicas, ¿ya? Y esto se basa básicamente en que está muy estudiado desde hace décadas, que existe una correlación, ¿no es cierto?, entre lo que sucede en el sistema nervioso autónomo, que es el que está encargado de, o gobierna, digamos, la respuesta a los estímulos que nosotros tenemos del exterior, y las señales periféricas que se pueden capturar en nuestro cuerpo, tales como la señal de pulso cardíaco, la variabilidad de ese pulso, ¿okay?, o la conductividad eléctrica en nuestra piel, o la contracción de nuestros músculos, la temperatura superficial de la piel, entre otras muchas señales que podríamos también incluir, como por ejemplo las ondas cerebrales que pueden ser capturadas a través de dispositivos como electroencefalogramas, la dilatación de nuestra pupila, obviamente controlando el efecto de la luminosidad, o bien otros enfoques un poquito más sofisticados.
Entonces, acá nosotros nos centramos específicamente en la captura de una manera no invasiva de algunas de estas señales psicofisiológicas, como son el pulso, la actividad eléctrica en la piel, la temperatura superficial de la piel, y también señales inerciales de movimiento asociados a la persona, es decir, a través de señales de acelerómetro. Estas señales se capturan en tiempo real, se limpian en tiempo real, porque eso es muy importante, como vamos a ver más adelante, y se procesan con algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para luego generar la respuesta en algún dashboard o algo por el estilo. Entonces nosotros trabajamos con un enfoque que se denomina multimodal, es decir, hacemos una fusión de señales que son heterogéneas, a eso se refiere como multimodal, para poder explicar de una manera no insesgada. Esto es muy relevante. ¿A qué nos referimos con que sea no insesgada? Nos referimos a que queremos eliminar, por ejemplo, los sesgos de respuesta que pueden haber ante la pregunta ¿cómo te sientes? ¿Estás fatigado o no estás fatigado? Si es que se trabajara con un enfoque de respuesta autorreportada, que es el enfoque tradicional que se utiliza en los estudios de fatiga, que tienen el inconveniente de que se hacen ex post, es decir, una vez que la tarea laboral ya fue realizada. Por lo tanto, se involucra dos sesgos. Primero, el sesgo de recordación, que puede estar involucrado a que la elaboración que uno hace del fenómeno no es el mismo a cuando ocurre el fenómeno. ¿Okay? El ejemplo más típico es que si ustedes les preguntan a cualquier ciudadano en la calle qué opina del Transantiago, todos van a opinar negativamente del Transantiago, a pesar de que objetivamente se puede demostrar que ha mejorado y que es superior al sistema que teníamos antes. Eso es en la actualidad, no cuando comenzó a operar, por supuesto, el Transantiago. Entonces a eso nos referimos con este tipo de sesgo. Y evidentemente también porque no están los incentivos, hay un problema de incentivo para poder declarar lo que efectivamente la persona podría estar sintiendo. Entonces a eso nos referimos con una manera no insesgada, para decirlo más simplemente, es decir, una manera más objetiva para poder entender el fenómeno de la fatiga. ¿Ya? Y por supuesto automatizar todo este pipeline de procesamiento. Entonces, para eso nosotros hemos desarrollado esta placa que está acá, integrada, de circuito, está ya en su segunda versión, que pretende de una manera muy poco invasiva capturar estas bioseñales, porque se utiliza en la muñeca. ¿Bien? Entonces tiene una unidad que permite capturar señales inerciales, otro sensor basado en un fotodiodo que permite calcular la señal de fotoplastimografía, que con post-processing podemos transformar en pulso y en variabilidad del pulso. Además tenemos sensores, electrodos, digamos, de plata para poder capturar la conductividad eléctrica en la piel. Para que se entienda a qué me refiero cuando hablo de conductividad eléctrica en la piel, es ese fenómeno que a veces sentimos cuando tenemos como un escalofrío o se nos pone la piel de gallina frente a un estímulo externo. ¿Okay? Y eso se puede medir a través de estos electrodos, porque además aumenta la sudoración de las glándulas de la piel. Entonces con eso aumenta la conductividad y podemos ver un pic en la señal que está correlacionado con el estímulo, por ejemplo, un susto o el estrés que la persona está teniendo sostenidamente en el tiempo. Y la fatiga es eso, es una acumulación de estrés sostenido en el tiempo. Y la temperatura superficial de la piel, que se mide con un sensor típico de una termocupla, en el fondo, de temperatura. Ahora, si ustedes se fijan, acá tenemos la frecuencia de captura. Yo sé que esta audiencia entiende todos estos términos, ¿ah? Es una audiencia que trabaja directamente con la técnica, entonces entiende a qué me refiero cuando hablo de 5 o 100 Hz. Esta es una frecuencia alta de captura para lo que son tradicionalmente los dispositivos que capturan señales psicofisiológicas, como por ejemplo las típicas pulseras que uno puede comprar en el mercado. Estas pulseras comerciales capturan también algunas de estas señales, no el EDA, pero sí el pulso, por ejemplo, sí la temperatura, y te muestran en una linda aplicación, ¿no es cierto?, cómo te has comportado en los últimos días, o en este momento, cuál es el pulso de tu momento actual. El problema que tienen esas pulseras comerciales es que
están enfocadas a un consumidor final que lo único que quiere es mirar sus señales. No están orientadas a capturar señales para hacer analítica y poder aplicarla a modelos de Machine Learning, y tienen por lo tanto una captura de frecuencia muy baja. Incluso estamos hablando del orden de muestras por minuto. ¿Ah? Aquí estamos hablando, cuando decimos 100 Hz, 20 Hz, estamos hablando de 100 o 20 muestras por segundo. ¿Okay? Porque eso es lo que requerimos, porque así de rápido reacciona nuestro sistema nervioso. Eso es lo que requerimos para poder capturar fenómenos tan sutiles como un aumento en la carga cognitiva de la persona, una respuesta emocional frente a un estímulo, o bien el aumento de estrés para poder determinar la fatiga. Bien, también, evidentemente, otro conjunto de factores que gobiernan este fenómeno de la fatiga son también las variables del ambiente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hicimos una aplicación de esta solución en el ámbito de la conducción de buses de transporte de personal a una mina. Entonces, trabajamos en una ruta minera que tenía ruta ciudad, ruta precordillera y ruta alta montaña, ¿ya? Ahí las condiciones de conducción son muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados acá en el valle. Entonces, por ejemplo, la concentración de CO2 que hay en la cabina del conductor es un factor indudablemente que está involucrado en la fatiga, ¿ya? Entonces, tenemos otro dispositivo, desarrollamos este otro dispositivo que captura la concentración de CO2, la humedad y la temperatura ambiental. También tiene sensores inerciales para capturar el movimiento y las vibraciones del entorno en el cual está trabajando el sujeto, como en el caso de un bus, ¿no es cierto? El ruido ambiental, la luminosidad, entre otras señales que capturamos y que se pueden agregar dado el caso de uso específico en donde queramos aplicar esto. Por ejemplo, hemos trabajado en el diseño de esta solución, todavía no se implementa, pero hemos trabajado en el diseño, en el ámbito agropecuario, en donde el amoníaco que se genera por los animales que están en granja es un factor también que puede influir en la fatiga de los sujetos. Entonces ahí capturamos también cuáles son esos niveles de amoníaco en el aire. Bueno, ¿cuál es entonces el enfoque metodológico? Yo les dije que lo que acá estamos proponiendo es una metodología general para desarrollar modelos individuales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este enfoque metodológico? Bueno, primero que todo, nosotros llevamos ya varios años estudiando esto, nos dimos cuenta que aquí no hay balas de plata, ¿ya? Es decir, eso significa que no hay una solución que sirva para todos los casos de uso, ¿ya? Esto está orientado por la tarea laboral que realiza el sujeto, ¿ya? Bueno, cuando digo sujeto es un sesgo de los experimentadores, de los que hacen experimentos. Me refiero, ¿no es cierto?, al personal. Entonces, primero que todo tenemos que hacer una definición desde distintas dimensiones de la tarea en la cual está involucrado el sujeto, cómo caracterizarla, si es una tarea monótona, es una tarea iterativa o es una tarea de atención sostenida, por ejemplo, ¿ya? Eso va a tener implicancia posteriormente en las decisiones que tomemos sobre cómo analizar eso. Caracterizar el entorno de ejecución. Por ejemplo, ahí podemos determinar cuáles son los factores ambientales que podrían estar involucrados. Como les dije, en el caso de agropecuario, el amoníaco, cosa que no está, me imagino, ¿no es cierto?, relacionado con un conductor de bus. Perdón. Luego tenemos que hacer una preparación de los artefactos para poder hacer una captura de datos. Tenemos que hacer una definición de la muestra, eso es muy importante porque podemos obtener modelos que no sean representativos, entonces tenemos que tener una muestra apropiada, y definir el protocolo experimental. Evidentemente hay partes comunes que tienen la mayoría de los casos de uso y que comparten, y que nosotros ya tenemos predefinidas, pero hay algunos ajustes particulares que se tienen que hacer por cada caso de uso. Bueno, entonces con esto podemos comenzar la fase que nosotros denominamos como de calibración, ¿ya? Es decir, capturar los datos para calibrar los modelos individuales, ¿ya? Entonces, para eso vienen evidentemente las etapas, ¿no es cierto?, de captura de datos, y después viene una etapa de analítica, ¿no es cierto?, que es fundamental. Yo al inicio les adelanté que íbamos a volver sobre por qué necesitábamos señales limpias, ¿no?
Una cosa es capturar tus señales psicofisiológicas en condiciones ideales, por ejemplo, estando estático, sentado y sin movimiento, ¿ya? Ahí lo más probable es que te salga una señal de muy buena calidad. Pero en un entorno laboral, la persona está en movimiento, la persona muchas veces está sometido a fuerzas bruscas, etc. Por lo tanto, estas señales sufren de artefactos, se ven, hay ruido, digamos, asociado producto del movimiento. Entonces, tenemos que generar una limpieza de esta señal. Y para eso nosotros eso no es trivial, ¿ya? Para quienes hayan estudiado procesamiento de señales, saben que aquí, ¿no es cierto?, se aplican las transformadas de Fourier, los filtros de pasabanda, etc. Pero sin embargo, eso no es suficiente, ¿ya? Por eso nosotros desarrollamos algoritmos que son algoritmos de clasificación, ¿no es cierto?, de Machine Learning, que lo que hacen es detectar estos eventos anómalos en las señales para poder detectar los outliers y poder identificar, ¿no es cierto?, en qué parte de la señal, ¿no es cierto?, estamos hablando en microsegundos, tenemos, por ejemplo, un pic que no debería estar ahí y que hay que sacarlo y suavizar la curva, ¿ya? Entonces, esta parte es central y no todos o sea, yo diría que los dispositivos comerciales no lo ofrecen, ¿ya? Y quien pretenda capturar, pronosticar fatiga u otro estado psicofisiológico de las personas, si no pasa por esta fase que no es fácil de superar, va a obtener, le va a entrar basura a los modelos y le va a salir basura. Eso es como una máxima en Machine Learning. Si entra basura, lo que sale es basura. Después viene el proceso de etiquetado. Entonces ahí, esto se relaciona con la etapa de la definición de la tarea, en donde tenemos que identificar qué es lo que en ese entorno laboral específico nosotros vamos a entender como fatiga. Es decir, podemos poner a un observador externo que esté analizando gestos, bostezos, estiramientos, ¿ok? Para ir etiquetando la fatiga. Ustedes dirán, puta, esto es exhaustivo, sí, porque debe ser exhaustivo y riguroso, pero se hace una vez, ¿ya? Es decir, estos modelos se supervisan con este etiquetado que se identifica a través de observación y otras técnicas para entrenarse. Una vez que ya se entrenaron y están calibrados, pueden funcionar por mucho tiempo, digamos, a menos que uno quiera continuar con el ciclo, ¿no es cierto?, y volver a reentrenarlo, lo que también nosotros tenemos en nuestra metodología, que es ir retroalimentándonos dinámicamente. Y este etiquetado, entonces, como dije, se puede realizar por observación, pero también existen otros enfoques. Uno es claramente observar cuáles son los rendimientos en productividad, y eso es diferente en tarea a tarea. Es decir, por eso es necesario esta definición de la tarea y del experimento para poder etiquetar bien los eventos de fatiga. Y luego viene la analítica. Aquí utilizamos modelos de clustering no supervisados para poder identificar si hay características comunes entre grupos de individuos de nuestra muestra. Muchas veces el factor edad nos clusteriza por rango etario. Muchas veces los rangos en que se mueven las señales en diferentes rangos etarios son diferentes, por lo tanto nos van a salir clústeres diferentes, ¿ya? Y eso nos permite explorar la posibilidad de poder armar grupos poblacionales, pero para cada clúster, ¿ya? Para eso se requiere sí una alta cantidad de datos. Entonces, clusterizamos e identificamos, ¿no es cierto?, en un mapa de una nube de puntos, por decirlo así, la localización de cada individuo en este espacio. Y después tratamos de obtener modelos poblacionales, pero eso, como dije, requiere muchos datos. Esto nos permite entonces interpretar los modelos y ponerlos en prácticas, ¿no es cierto?, e ir reentrenándolos en el tiempo e ir mejorando el desempeño. Entonces, bueno, aquí tengo una muestra de lo que he dicho. Por ejemplo, el etiquetado de la fatiga se puede dar por fatiga autorreportada, lo que no es recomendable en ambientes laborales porque hay un sesgo de respuesta, por una fatiga observada, lo que hace el experimentador, fatiga de rendimiento, que va a estar asociado a lo que vamos a entender por productividad en esa tarea, o algún gold estándar fisiológico, si es que fuera el caso, y si es que pudiéramos, por ejemplo, utilizar medidas como dilatación pupilar o ondas electroencefalográficas. Lo que no siempre es posible, pero sí nosotros lo hemos hecho en otra aplicación que estamos desarrollando en el ámbito de la radiología, en donde ahí sí es posible, mientras el radiólogo está analizando las imágenes médicas en una sala oscura,
poder identificar su dilatación pupilar o sus ondas electroencefalográficas. Y con eso tener el etiquetado por este gold standard fisiológico de cuál es la fatiga que está sufriendo el radiólogo en su tarea. Para poder entrenar modelos con las otras señales que son menos invasivas de capturar, como las de pulso, conductividad eléctrica en la piel, a través de esta pulsera. Porque claro, si logramos encontrar esa correlación entre el gold standard y nuestras señales, podemos prescindir del electroencefalograma o del eye tracker, para ver la dilatación de la pupila, cuando el modelo lo llevemos a producción, ¿ya? Es decir, se hace solamente una vez. Aquí hay una muestra así muy somera para los que quieran hacer doble clic a esto, ¿no es cierto? Siempre hay algunos que están más interesados para entender cuál es el pipeline de nuestro preprocesamiento de datos, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver cuáles son los pasos que aplicamos. Bueno, y la analítica se basa en Machine Learning. Aquí voy a hacer una pequeña introducción. No sé qué es lo que sabe la audiencia de esto, pero en el fondo el modo en que trabajan estos modelos es que tenemos datos de entrada, ¿no es cierto? En este caso, bioseñales y contexto, y hacemos una representación de esos datos, los vamos transformando iterativamente a través de varias regresiones que van ocurriendo entre estos nodos internos que se llaman capas, ¿ok? Se va generando un modelo predictivo, ¿ya? Ojo que no queremos ajustar una curva a los datos, porque si queremos ajustar una curva que pase por cada punto de la curva, lo que estaríamos haciendo es sobreentrenar el modelo. Y eso no queremos que pase, porque eso lo que significa es que estamos generando un modelo, como digo, que está sobreentrenado y que por lo tanto solamente va a poder funcionar respondiendo a esos datos específicos. Lo que nosotros queremos es que este modelo responda a futuros datos que aún el modelo no ha visto, ¿ya? Entonces lo que queremos es una generalización, no queremos un ajuste, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo se logra? Se logra haciendo estas regresiones acá adentro, las hace una caja negra, si ustedes quieren, que hace estas regresiones, y vamos midiendo, ¿no es cierto?, cuál es la respuesta que nos va dando contra alguna variable de distancia, por ejemplo, una función de costos, o bien la distancia que tenemos entre lo que dice el modelo y lo que en realidad debería ser, ¿ya? Bueno, una vez que logramos entrenar un modelo que generalice bien, podemos entonces generar este nivel de fatiga. Eso es muy someramente lo que nosotros hacemos con las redes neuronales. Este es el enfoque que aplicamos acá adentro. Bueno, esta es una visión muy general del modelo de provisión de este producto que nosotros tenemos, que es básicamente una provisión de un servicio un software como un servicio. Es decir, tenemos una arquitectura cloud computing en la cual tenemos un almacenamiento de los datos y un procesamiento de los datos. Pero también ese procesamiento lo podemos hacer localmente en dispositivos como los microcontroladores, una Raspberry, por ejemplo, u otro tipo de controlador. ¿Por qué? Porque hay ambientes en donde no tenemos conectividad, ya no hay Wi-Fi, no hay una red, digamos, Internet. Entonces, en ese caso, hemos desarrollado modelos que, aparte de ser robustos, son capaces de correr en este tipo de dispositivos. Estos dispositivos, estos microcontroladores, han avanzado mucho últimamente, ¿eh? Y son capaces no de entrenar los modelos, eso lo tenemos que hacer incluso no en un computador normal, sino que tenemos que hacerlo en un computador con características superiores, que tengan GPU, pero sí podemos correr el modelo ya entrenado en un microcontrolador como esto, ¿ya? Entonces, si es que estamos en un ambiente donde no hay conectividad, corremos los modelos también de manera local, ¿ya? Aquí tenemos una vista general del dashboard, en donde podemos ir identificando cómo ha estado el comportamiento en el tiempo de nuestro trabajador en términos de la fatiga. Nosotros también tenemos otras métricas que analizamos, como el estrés y la carga cognitiva. Eso depende de la tarea. Pero también podemos ver la vista individual. Entonces, a toda nuestra fuerza de trabajo la podemos gestionar, ¿no es cierto? Podemos tomar decisiones en base al comportamiento histórico y al comportamiento en el momento del trabajador, ¿ya? Todo este tipo de decisiones nosotros que se pueden tomar las trabajamos en el caso de uso específico,
¿ya? Porque sabemos que todos estos casos de uso, dijimos, no hay balas de plata, tienen requerimientos particulares. Entonces, ¿cuáles van a ser las métricas que incluso se pueden automatizar? Porque ahí ya estaríamos hablando de reglas simples, ¿cierto? Es algo que trabajamos codo a codo con la empresa, con la organización. Bueno, les voy a mostrar a continuación 2 aplicaciones que hemos realizado en ambientes, uno de laboratorio y otro real. El primero es, aplicamos la metodología para el caso de reponedores de góndolas, ¿no es cierto? Esto fue una experiencia de laboratorio. El desempeño, es decir, como el nivel de exactitud, ¿no es cierto?, que obtuvimos en la clasificación, o digámoslo así, en la predicción del estado de fatiga de la persona, alcanza estos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, del orden del 87%. Eso significa que el 87% de las veces que se aplicó el modelo predijo efectivamente lo que tenía que predecir en términos del nivel de fatiga que estaba asociado a la persona, ¿ya? En un ámbito, no de laboratorio, pero sí en un ámbito real, conducción a ruta minera, obtuvimos un desempeño del orden del 88%, ¿ya? Un desempeño mayor. Bueno, estas diferencias no deben ser significativas, pero de ese nivel de exactitud estamos hablando. Lo que es alto para un modelo de clasificación. Acá, por ejemplo, tenemos en el caso de los reponedores de góndola. Si ustedes ven esta nube de puntos, nosotros, aplicando modelos de clusterización, si se fijan, somos capaces de identificar cuáles son, de manera discreta, los niveles discretos de fatiga que se generan en esta población, ¿ya? Es decir, en la muestra de tus trabajadores. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un clúster de alta fatiga, un clúster de baja fatiga y un clúster sin fatiga, ¿ya? ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite mapear el comportamiento en el tiempo del trabajador. Y aquí encontramos algo muy interesante. Por ejemplo, encontramos que aquí tenemos 6 trabajadores diferentes. Y en los 3 encontramos un patrón. Por ejemplo, este trabajador partía con un nivel de fatiga, que es esta barrita azul que está acá, ¿ya? Luego se fatigaba, ¿ya? Y vemos que alcanza un pic de fatiga por una cantidad de tiempo. Pero luego había un fenómeno de recuperación, ¿ya? La fatiga no es lineal. Eso es lo que nosotros descubrimos. Bueno, teníamos alguna idea, ¿no es cierto?, de que ya no era lineal porque en la literatura lo habíamos leído, pero verlo, ¿no es cierto?, en nuestros datos, que los datos hablan y te muestran esto, es, bueno, para los académicos es algo, tiene un gozo particular. Entonces, bueno, acá encontramos, como dije, que hay un nivel de fatiga, aumenta la fatiga, el trabajador se recupera. Hay un nivel de fatiga, aumenta la fatiga, hay una recuperación, hay un poquito más de varianza. Acá también, aumenta, recuperación, etc. Entonces, este es un fenómeno interesante porque si identificamos al trabajador en esta fase, ¿no es cierto?, de peak, por el monitoreo continuo de fatiga que estamos haciendo, podemos tomar decisiones en tiempo real, ¿ah? Que pueden ser decisiones que tome un experto, por ser experto, o puede ser una decisión automatizada, que puede ser, por ejemplo, tómese un descanso, hagamos un break, no sé, u otro tipo de intervenciones que también se pueden definir para el caso particular, ¿no es cierto?, de la tarea laboral. En el caso, aquí podemos ver una visualización para el caso de los conductores de buses, de cómo se comportaba la fatiga en la ruta. Bueno, también encontramos patrones, ¿ya? Como vemos, había baja fatiga, después amarillito subía, después se recuperaba, volvía a subir un poco, pero había una zona en donde todos representaban un nivel alto de fatiga. Es decir, estos son distintos trabajadores. Y que era cuando ya saliendo de la montaña, ¿no es cierto?, que una ruta de curva, ripio, cuando ya iban entrando a la ciudad, aquí estamos entrando a la ciudad, no voy a decir qué punto de la ciudad es, porque para no, por temas de privacidad, digamos, de empresa, ¿no es cierto? Ahí vimos que la fatiga aumentaba, ¿no? Es decir, cuando ya tenías que llegar al trajín, ¿no es cierto?, del tráfico de la ciudad, y incluso era en la hora peak del tráfico, tipo 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, la fatiga aumentaba. Bueno, acá vemos lo mismo, pero la nube de puntos, por ejemplo, los trabajadores, y la clusterización en distintos grupos, ¿no? Eso es
un refrito de lo anterior. Para ir terminando, ¿cuáles son los atributos de este producto? ¿Qué es lo que hemos tratado de comunicarles nosotros? Es que nuestro producto realiza una medición en tiempo real, es decir, realiza una medición continua, ¿ya? Es ergonómico, es decir, no es invasivo, no hay que ponerle un casco al trabajador, ¿ya? Cosa que el trabajador puede rechazar. No hay que estar grabando la cara del trabajador, porque hay algunos enfoques de fatiga que se basan en el análisis, por ejemplo, de la distancia entre los párpados, o la frecuencia de pestañeo, bostezos, etcétera, que son cosas que se pueden identificar a través del procesamiento de imagen. Pero eso es invasivo. Nosotros hemos recolectado con una de las empresas con la que trabajamos evidencia anecdótica de que el sindicato se opuso, ¿ya?, a que fueran grabados, ¿ok? Entonces, en algunas empresas obviamente se podrá hacer, en otras no. Entonces, pero el enfoque tenía que ser no invasivo, ¿ya? Entonces, lo logramos con este dispositivo que captura señales con una altísima frecuencia. Privacidad, precisión, ¿no es cierto?, que está dado por unos enfoques de Machine Learning, personalizable, es decir, modelo por cada sujeto o bien por grupo de sujetos, y cuando tengamos suficiente dato poblacional, pero principalmente modelo individualizado, generación de alerta y no hackeable, porque podríamos perfectamente utilizar un sistema que identifique, por ejemplo, cuál es la adecuación que la persona tiene antes de entrar a hacer la tarea laboral. Lo usan harto en minería o en conducción. El problema que hay ahí es que la persona que se puede someter al dispositivo es otra, ¿ya?, y no la que va a realizar la tarea, ¿ya? Entonces, esto es no hackeable porque la persona tiene que estar usando el dispositivo y está, ¿no es cierto?, linkeado a la persona. Entonces, bueno, nosotros queremos extender, ¿no es cierto?, nuestros casos de uso y el ámbito, ¿no es cierto?, de la manufactura, de líneas de producción, el trabajo, ¿no es cierto?, de todas las empresas que hacen, de todos los trabajos que hacen las empresas asociadas a ACIMET, son un laboratorio para nosotros muy interesante, así que están invitados a que nos contacten. Ahí tienen el contacto de David, nuestro gerente general, para poder explorar, ¿no es cierto?, y aplicar este producto a su organización. Muchas gracias por su atención. Buenísimo. Muchas gracias, Ángel. Mira, esto es un desarrollo completamente hecho en Chile, por lo que entiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, qué mejor que estar orgulloso de los profesionales de Chile, una pelea que hemos dado muy firme, muy duro, cuando hemos tenido la presencia de productos importados, ¿no es cierto?, que le hacen a veces competencia desleal, como hemos llamado otras veces, cuando tenemos acá profesionales, tenemos terrenos, tenemos materias primas, ¿no es cierto?, tenemos toda la tecnología y si no es fácil adquirirla, hoy día no es tan difícil, digamos. Creo que es importantísimo todos estos desarrollos que están haciendo. Yo no veo que, no sé si hay preguntas, yo creo que la explicación fue tan clara, no tengo preguntas aquí, ¿no es cierto? No hay preguntas. Yo creo que fue clarísimo, es un tremendo desarrollo. ¿Cómo nació esto, Ángel? ¿A quién se le ocurrió trabajar en esto y no trabajar en otra cosa? ¿Cómo nace esta inquietud? Estoy tratando de ir a remover un poco a nuestros socios de cómo nace la idea, ¿no es cierto? Me imagino que era preocupante el tema de las personas, de los accidentes. ¿Cómo nació esto? Cuéntanos un poco. Bueno, esto nació primero por intereses más bien intelectuales, digamos, de la investigación. Esto tiene sus raíces ya cuando estaba haciendo mi doctorado en Corea del Sur, ¿okay? Ahí trabajábamos en computación ubicua y estábamos tratando de entender cuáles las cargas cognitivas asociadas a la interacción humano-dispositivo móvil, ¿ok? Es decir, cómo el dispositivo móvil captura parte de nuestros recursos cognitivos al momento de estar interactuando con ellos e intervienen, ¿no es cierto?, en las tareas que estamos realizando en la vida diaria. Esto lo estamos hablando del año 2000, bueno, yo empecé el doctorado en 2007 y después de pasar, ¿no es cierto?, todo el desierto de los cursos, ¿no es cierto?, la investigación partió como el 2009, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque estoy ocupado. Estamos hablando desde aproximadamente el año 2009.
Entonces, esto, cuando ya volví a Chile, derivó a tratar de entender otros estados psicofisiológicos, ¿ya? Y no partimos con fatiga inmediatamente, partimos con carga cognitiva, seguimos con carga cognitiva, pero en otros ambientes, como la interacción con páginas web, ¿okay? O también en tareas específicas como la redacción. Sabemos que la redacción es un gran problema de todos los chilenos, las habilidades profesionales de comunicación en general. Por lo tanto, nosotros tratamos de entender cómo se comportaba la fatiga, la carga cognitiva en un estudiante que está escribiendo un ensayo, ¿ya? Le dijimos, mira, tú tienes que hacer una introducción, plantear tu tesis, hacer un desarrollo y hacer una conclusión. Entonces, nosotros íbamos monitoreando al sujeto y nos íbamos dando cuenta en qué momento había un pic de carga cognitiva. Entonces, ese es un momento apropiado para poder intervenir y por ejemplo, proveerle una ayuda al estudiante, ya sea con un profesor que tiene un monitor viendo cómo están comportando los estudiantes que tienen que usar la de clase, o bien una herramienta con una regla que le tire un pop-up, ¿no es cierto?, con alguna recomendación de redacción. Entonces, seguimos con ese tipo de trabajo, cargas cognitivas. Después pasamos a emociones, personas que estaban viendo, por ejemplo, películas. Podíamos ver, por ejemplo, las personas que estaban viendo La vida es bella, cómo las imágenes cuando los nazis iban a asesinar al protagonista, cómo en esas imágenes aumentaban los pics, ¿no es cierto?, emocionales, ¿ya? Y después desembocamos en fatiga, y eso se encadena naturalmente cuando uno está leyendo literatura, ¿no es cierto? Está leyendo artículos científicos, y se da cuenta que una cosa está linkeada con otra, y dijimos, mira, aquí hay algo muy relevante para la industria, ¿no? Y partimos con este desarrollo, con este trabajo en fatiga específicamente, ¿ya? Okay. Y me creyó en esto, el proyecto se involucra. No, pero mira, es muy grato saber hasta dónde tú estás involucrado. Se te ve con la pasión del investigador, ¿no es cierto? Y me imagino la satisfacción de poder llegar a un producto, un logro. Acá tenemos algunas preguntas que quiero compartir contigo. Están en el chat por si quieres ir leyendo junto conmigo. Aprovechamos de saludar a Álvaro Izquierdo. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, felicitaciones por el desarrollo y por la presentación. ¿Cómo evalúan los beneficios de una inversión de este tipo? El tema que no hemos conversado todavía, el tema de la inversión, pero lo podemos conversar más adelante. Y otra pregunta dice, ¿existen patrones fisiológicos para identificar la presencia de drogas o alcohol a través de este instrumento, ¿no es cierto? Después tenemos otra de Héctor, que está más abajo, cómo aíslan variables individuales como los estilos cognitivos o el efecto del sistema de activación del comportamiento, que regula los deseos, anhelos, ¿cierto?, en los cuales el objetivo es moverse hacia lo deseado, o el sistema de inhibitorio o evasión del comportamiento usado. ¿Qué nos puede decir ahí, Ángel, o prefiere responderla posteriormente por escrito? No, si puedo dar algunas respuestas. Bueno, los beneficios de la inversión están directamente dados por el hecho de que no vamos a tener pérdidas de productividad, ¿okay? Asociadas a fenómenos de fatiga. Y eso nosotros lo podemos medir incluso en la etapa de calibración del modelo, en donde previa a la calibración, en donde lo que estamos haciendo es caracterizar la tarea, ¿ya? Porque, como dije, tenemos que definir la métrica de productividad específica para esa tarea, ¿ah? Cantidad de productos hechos por unidad de tiempo, no sé, por dar una métrica muy, muy trivial. Entonces, como vamos a caracterizar al sujeto primero en fatiga y después con alguna intervención para que salga de la fatiga, ahí podemos ver la diferencia. Entonces puedes hacer una métrica ex post si quieres ir al detalle. Ahora, en grandes números, está estimado a nivel global cuál es la pérdida de productividad asociada o porcentaje del PIB, ¿no? Y con eso se pueden hacer algunas estimaciones. Pero lo otro es que la seguridad laboral está en los objetivos estratégicos, y una industria como esta yo creo que lo tiene involucrado en los objetivos estratégicos. Entonces, esa pregunta la respuesta a esa pregunta muchas veces es más cualitativa. Tú tienes que hacerlo porque está en tu objetivo estratégico. En la minería, desde luego, por ejemplo, ¿no? Ni se pregunta cuánto le va a costar, ¿no? O sea, sí lo hace, pero hay una elasticidad diferente, ¿no es cierto?, a otra industria.
Después, existen patrones fisiológicos para identificar la presencia de drogas o alcohol. Bueno, no tengo respuesta si es que hay o no, pero se puede probar. ¿Ah? Es una pregunta y ahí lo que hay que hacer es armar modelos con datos. Si es que hay datos, se podría. Tengo la impresión que sí. ¿Cómo aislan las variables individuales como los estilos cognitivos o el efecto del sistema de activación del comportamiento que regula los deseos anhelos? Bueno, ¿cómo aislamos en general? ¿Cómo aislamos efectos individuales? Se hace a través de línea base. Es decir, tú antes de entrenar el modelo, tomas una línea de base en condiciones ideales, es decir, el sujeto estático y relajado, ¿ya? Por ejemplo, generalmente en una pieza oscura o luz tenue y con música de fondo relajante. Ahí nosotros tomamos señales de base, ¿ya? Entonces, lo que después hacemos es restar el promedio de esas señales de bases a la señal que capturamos cuando el sujeto hace la tarea. ¿Ok? Entonces, con eso podemos ver cuál es el efecto en la señal producto de la tarea. ¿Ok? Y no de la línea de base individual. ¿Ya? Esto es algo bien canónico, digamos, que se utiliza en psicofisiología. Restar la línea de base para aislar esos efectos basales. Eso es una respuesta general a esa pregunta. Si quiere, Héctor, podemos conversar la parte específica de activación del comportamiento, del sistema inhibidor. Y después, ¿qué pasa con las personas que enfrentan fatiga recurrente? ¿Qué intervenciones han aplicado, por ejemplo? Bueno, las intervenciones, eso lo estamos estudiando ahora, el tipo de intervenciones que se pueden aplicar. Ahí quienes más saben eso son los ergónomos, y que aplican intervenciones como rotar turno o hacer detenciones en la tarea, o cambiar la tarea a la cual está involucrada la persona. Eso es prueba y error. Es decir, tú tienes que someter a tus grupos a todas estas diferentes configuraciones hasta que des con aquella que te dé un resultado estadísticamente significativo, diferente, digamos, al anterior. Entonces, mi respuesta siempre es basado en lo que te dicen los datos. Tienes que testearlo. No hay balas de plata, eso yo lo dije desde el inicio. ¿Ya? No hay balas de plata. Quizás cuando tengamos la suficiente cantidad de datos, podamos obtener estas respuestas generales, pero eso lo hace Google, no. Y ellos tienen la suficiente cantidad de datos. Gracias, Ángel. Aprovechamos de saludar a Héctor. No sé si quedó conforme con la respuesta, Héctor. Está muti ahí. Ahora sí. No, muchas gracias. Sí, el tema neurofisiológico para mí es una pasión, entonces por eso hice la consulta. Y efectivamente hay individuos que reaccionan mejor o reaccionan de una manera distinta porque se mueven por los deseos y anhelos, y otros por la habitación. Entonces, claramente, características de la tarea influyen, pero características del individuo claramente también influyen y van a tener una respuesta distinta frente a situaciones que pueden provocar fatiga. Marcelo, quisiera yo acotar algo sobre, porque lo que nos mostró Ángel es complejo, la verdad. Tiene desde la academia hay un trabajo bien riguroso donde se sopesan distintas variables, técnicas complejas, todo. Pero si una empresa quiere, por ejemplo, dice, bueno, ¿y esto cómo lo puedo ver implementado en mi empresa? Bueno, nosotros, sin perder la rigurosidad que nos mostró Ángel, nosotros tenemos una metodología rápida para instalar este sistema rápidamente en la empresa, o sea, determinar cuáles son las tareas que ellos ven como críticas en términos de fatiga, rápidamente establecer un par de semanas de estudio y otro par de semanas de adecuación, y ya dentro de un mes estaríamos con el sistema ajustado, digamos. Primera implementación, claro, no es una cosa que nos vamos a demorar 6 meses implementar. Nosotros sí tenemos una metodología clara de implementación, de cómo llegar rápido a que las empresas puedan empezar a ver los beneficios de este sistema.
Bueno, ahí yo reitero a todos los presentes, ¿no es cierto?, el desafío que hemos hecho de invitar al equipo de David a una visita que es sin costo y sin compromiso, ¿no es cierto?, para responder preguntas más ad hoc, más a la medida, digamos, y aprovecho de saludar a Sonia Sepúlveda. ¿Cómo estás, Sonia? Un abrazo, tanto tiempo que nos comunicamos, un gusto saber que estás acá. Ella pregunta también por la presentación que va a quedar acá, y me imagino que vienen los datos de contactos tuyos, David, entiendo, en lo que siempre pedimos en la última página. Así que, Sonia, te vamos a mandar la presentación y van los datos. Siempre un gusto saludarte. Y concuerdo, yo creo que son muchas las interrogantes que salen. Yo me quedaría con que esto es un tremendo desafío. Creo que nuestra gente amerita podamos estar muy al tanto de lo que está pasando con su condición, ya sea física, ¿no es cierto?, en este caso. Me gustó la pregunta que hizo, creo que fue Héctor, o que tiene que en relación a medir, ¿cierto?, o Álvaro, ¿no es cierto? No, Álvaro fue, que tiene que medir los patrones fisiológicos para identificar la presencia de droga o alcohol, que es un tema que recurrentemente ha salido en algunas charlas, sobre todo las que hemos dado con la H. Seguramente hay una forma de ajustar también esta pulsera, digamos, para medir ciertas variaciones propias de gente que está. Realmente, cuando hablamos de costo, recordemos que ya el hecho de disminuir los accidentes, ¿no es cierto?, más todavía si son fatales, ya estamos disminuyendo la tasa que tenemos que pagar en las mutualidades, por un lado, que a veces no es menor, pero hay algo importante que también lo mencionó Ángel, es el valor de las personas, ¿no? Y ahí yo concuerdo que eso es un valor no medible, digamos, ¿no? Cuando perdemos una persona es un tema muy delicado. Yo lo comparto, y perdona que la nombre de nuevo con Sonia, que sé que también se ha preocupado mucho de este tema. Un accidente no es solo la tasa y el accidente que nos marca cuántos días llevamos sin accidente, sino que es un tema profundo para todas las empresas. Aquí en ACIMET normalmente nosotros estamos luchando porque el valor principal de una empresa, ese socio que necesitamos siempre que esté con nosotros, son las personas y nuestros colaboradores. No tengo más preguntas, no sé si quieres agregar algo, David. Yo insisto en la posibilidad de una visita sin compromiso y sin costo. Yo sé que en estos momentos todo lo que es costo uno trata de analizarlo bien. La situación, ustedes saben, no está fácil, pero David, si quieres invitarnos a eso también. Por supuesto, nosotros felices, a nosotros nos gusta visitar a los empresarios, aprendemos mucho cada vez que vamos, y lo que más nos gusta es tener la posibilidad de aplicar lo que nosotros podemos hacer, de que finalmente verlo funcionando en una empresa, porque nosotros como somos rigurosos, entonces lo que queremos ver es cómo era la situación antes, instalar el sistema y después ver cuáles beneficios generamos. Eso es lo que a nosotros nos gusta, así que siempre estamos persiguiendo entregar beneficios a la empresa, aumentar la competitividad, aumentar la disponibilidad de las máquinas, de las personas, aumentar la capacidad productiva, etcétera. En eso estamos, y bienvenido cualquier invitación a visita para conversar de sus inquietudes que tengan, que nosotros los podemos ayudar. Ok, es re interesante. Nosotros tenemos una diversidad de subsectores dentro de ACIMET. Están todo lo que es la siderurgia, donde se trabaja, ¿no es cierto?, con alta temperatura, igual que en lo que son las fundiciones, que tienen un tipo especial y donde el peligro ante una fatiga es, por supuesto, importante. Trabajamos con 1600 grados y más realmente. Tenemos también todo lo que es la metalmecánica ornamental, los conformadores, donde se trabajan con mucha maquinaria en movimiento, donde también hay la parte de logística, descarga y el tránsito, y de montacarga y otros. Bueno, no lo voy a nombrar todos, pero ahí creo que medir la situación de nuestra gente en un momento X no tiene que ver con el control de la persona y su rendimiento, que podría ser malinterpretado. Usted está flojeando, no es la idea, sino que de cómo salvarlo de algún accidente o simplemente de no poder cumplir con sus propias metas, que a veces son relacionadas con los bonos y qué sé yo, porque a lo mejor está siendo demandado, ¿ya? Amigos, yo no tengo aquí más preguntas. Si David, ¿no es cierto?, no tiene otro
comentario que hacer. Si nadie más pide la palabra, quiero agradecerles a todos esta participación. Son temas muy importantes. Agradecer la participación hoy, dejarlos invitados para nuestra próxima charla. También va hacia las personas, ¿no es cierto? Es importante ver el tema de las enfermedades más bien psicolaborales. Dejarlos invitados, por supuesto, reiterar nuestra solicitud de apoyarnos en esta encuesta de remuneración y beneficios. Les pido a todos ustedes, por favor, si no son los encargados, hagan llegar este saludo a los que están sí, responsables de enviarnos esta información para poder tabular y tener buenos datos. Amigos y amigas, muchas gracias. Los esperamos en la próxima sesión.